viene a visitar Sheila Minadeo, que es abogada, es especialista en derecho de familia. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es la aplicación del derecho de la abogacía, si querés, como le quieras llamar, en la vida real. Tenemos que entender nuestros derechos, yo siempre lo digo, bueno, como abogado ustedes saben que siempre trato de meter ahí alguna perlita, y saber cómo actuar ante situaciones para que no empeoren. Es decir, llegar a lo previo, ¿no? Con esto que vemos, ¿no? Este femicidio. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por qué en una situación familiar no se pudo hablar? Bueno, y así pasa en tantas otras situaciones y casos mediáticos, pero que no dejan de ser parte de la realidad. El título de hoy es La violencia vicaria cuando los hijos se convierten en el campo de batalla. Ya venimos. No es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa pa' tapar, ignorar, gentinar. Humano en el lecho está, nacido del sudor. Va para atrás, patriota perdidero.
Buscamos la verdad cada mañana. En El Arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. Son las 11:20 de la mañana y quedó picando la pregunta y la presentación para Sheila Minadeo, que es abogada, es especialista en derecho de familia y también es una persona que sigue y hace mucho a través de las redes sociales. Es muy interesante todo lo que ella tiene. Después vamos a poner también su Instagram. Y bueno, gracias por venir a Sónica, a El Arranque, y espero que estas columnas sean para lo que pregunta la gente, ¿no? Bueno, Maxi, buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, la verdad que ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder venir a mostrar un poco y contar lo que hacemos los abogados a diario y también poder transformar lo que es el derecho, digamos, en algo más que la justicia, los tribunales y poder llevar, digamos, eso a la palabra, a la vida de las personas de una forma que se entienda un poco más cotidiano. Viste que siempre se dice que tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero muchas veces tampoco no sabemos cómo llegar a ejercerlos, ¿no? Tal cual, totalmente. Y por ahí lo que es un poco el derecho de familia, bueno, que es puntualmente, si bien hago todas las ramas del derecho, pero me especializo en derecho de familia, Okay. Entonces eso es lo que cuesta un poco por ahí separar o hacer que la gente pueda ver que está transitando, pasando por determinadas situaciones y que a veces, o sea, no se debe naturalizar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hoy habíamos propuesto charlar de lo que es la violencia vicaria, que muchas veces, digamos, no se conoce la palabra en el término general de la gente, pero bueno, tiene que ver con esto de exponer a los hijos frente a los problemas maritales, conyugales, si querés, matrimoniales. Sí. Y los divorcios, sobre todo, sí. ¿no? Sí, a ver, la violencia vicaria es un término que le puso nombre, como yo sostengo, y la verdad que muy valioso, una psicóloga a la cual admiro muchísimo, Sonia Bácaro, si no me equivoco, ella le puso nombre a este tipo de violencia. Y empezar a poder nombrar, digamos, en palabras, la violencia es la forma de empezar a visibilizarla, a poder nombrarla, a poder entenderla. Porque se entendió durante mucho tiempo que la violencia solamente era la agresión física, el golpe, y se dejaba de ver lo que es la violencia psicológica, la violencia económica, que también existía dentro del ámbito de la familia. Entonces, poder entender esto, que este tipo de violencia existe, que si bien no está estipulada en un artículo específico dentro de la ley 26.485 de violencia de género, pero hay muchos proyectos de los legisladores que presentaron para poder incorporarlo con este mismo nombre dentro de la ley. Pero eso no quiere decir de que los tribunales no lo establezcan o no lo entiendan como una premisa muy importante. Casualmente, la semana pasada salió un fallo muy importante de la Justicia de San Luis, donde el juzgado estableció una multa monetaria muy importante, una suma muy importante de dinero, al hombre que ejercía violencia vicaria. Mira. Entonces, que un juez ya siente este precedente, con un antecedente tan importante como entender y poner en palabras de que eso, lo que este hombre hacía, era violencia vicaria, es dar por entendido de que se tiene que tipificar dentro de esta ley y poder establecerlo. Y entendiendo un punto de vista de que hay muchas familias de que pasan por estas situaciones y por este tipo de violencia, no solo vicaria, sino económica, psicológica y un montón de otras tipos de violencia. Los hijos más. Terminan siendo el escudo Totalmente. de los problemas de los padres. Totalmente. Y casos, digamos, mediáticos tenemos un montón. El de Wanda Nara y Mauro Icardi, digamos, los hijos están siempre en el medio de su problemática. A ver, sin ponernos a juzgar la situación en particular. Totalmente. Y demás, porque no somos quien, pero ese caso es el
el punto de partida para visibilizar con dos personas tan conocidas y tan mediáticas Totalmente. lo que es la violencia vicaria. Exacto. Fue el caso en el que el papá no permitía la renovación de un pasaporte que había sido robado. Entonces, eso no es que no se lo permiten porque no quieren que esas niñas salgan del país. Es no permitirlo para hacerle daño a la madre. O sea, es Exacto. utilizar a los niños como punto de partida para dañar y lastimar a la mamá en este caso. No quiere decir de que muchas veces se pueda ver de que existe tal vez violencia vicaria por parte de una mamá, pero en un 95% de los casos es ejercida por parte de un hombre. Sheila, y muchas veces pasa también el ejercerse esta violencia de forma económica. Entonces, no te Totalmente. pago la cuota alimentaria. Yo a mis hijos los adoro, pero no pago la cuota alimentaria hasta que vos vuelvas conmigo. Totalmente. O, a ver, casos como los que he visto en el estudio, tengo, por ejemplo, mujeres que llegan aterradas y que te dicen, el papá de mis hijos me los quiere sacar, me dice que va a ir a comisaría y que va a hacer Claro. una denuncia porque me los va a sacar si yo me pongo en pareja con X persona. Entonces, eso es utilizar a la mujer, a los niños, como punto de partida, decir, bueno, me los va a sacar. No, o sea, primero que el hombre tiene la misma capacidad de cuidado personal para los niños que como tiene la mamá, excepto que haya una restricción en el medio. Y decirle a una mujer que te voy a sacar a los nenes porque salís el fin de semana, te voy a sacar a los Terrible. nenes porque estás en pareja, es menospreciar, digamos, y psicopatear de una manera a la mujer que está en menores condiciones, o sea, en condiciones de inferioridad por cuanto el hombre. O sea, la mujer se encarga de un montón de cosas que tal vez el hombre cuando vivían en conjunto no las veía. Pero cuando se separan, empiezan con esta cuestión de que, bueno, no te paso la plata, sí, tal cosa, no te dejo ver a los nenes, sí, tal otra. Y empiezan a manipular y usar a los nenes como el punto de dañar, digamos, a la otra parte. Me imagino que en estos años de profesión has visto situaciones que son terribles, ¿no? Cuando llega, porque, digamos, los casos mediáticos existen, pero también al estudio deben llegar la señora del barrio, el señor del barrio, el vecino, Sí, 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 tu sí. vecino, y vos decís, che, pero ¿por qué llegaron a esto? ¿Qué no pudieron hacer antes? Como por ejemplo Totalmente. sentarte a charlar o, no sé, hasta te diría ir a un profesional para que trate de zanjar estos problemas. Sí, ni hablar. A ver, pasa muchas veces que casi que en un 80% de las causas que tengo son de mujeres, ¿no? Bien. Pero cuando viene ese 20% hombres que te dicen, no, vengo porque quiero pasarle la cuota de alimentos, porque quiero regularizar la situación, porque quiero establecer un régimen de comunicación, yo realmente lo primero que les digo es, ¿cuánto valoro que sea un hombre que viene a querer regularizar la situación? A veces hasta incluso porque tienen como esa duda de decir, estoy pasando bien, le estoy pasando mal, le estoy pasando de menos, estoy pasándole de más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ¿Cuánto evitar me un co-?" problema después, ¿no? Totalmente. Entonces, eso la verdad que lo valoro muchísimo. Sí, también, así como valoro eso, valoro de que vengan las dos partes y digan, queremos hacer un convenio para dejar todo por escrito, por las dudas, que el tiempo, que las palabras, que no sé qué. Pero la verdad que son los menos. O sea, el 80% te podría decir de las causas son mujeres que mendigan una cuota de alimentos, que piden que el papá los vea a sus hijos. Claro. Y bueno, o sea, tenemos las leyes, tenemos los códigos, tenemos el proceso, tenemos los tribunales y hay una laguna bastante importante entre lo escrito y entre lo que sucede en la vida real, digamos. En la práctica, ¿los jueces van rápido con estas cosas o sentís que muchas veces son lentas? Como siempre decimos en otros temas, sobre todo relacionados con cosas penales o cosas de corrupción, la justicia. Sí. Dependiendo, te diría, Maxi, el tribunal. A ver, por ejemplo, en Carmen, el juzgado de paz funciona excelente. O sea, ese es un punto de partida que funciona excelente en Carmen, la ciudad en la que yo soy. Sí. Carmen de Areco. Carmen de Areco. Después depende también de cada juzgado. O sea, hay juzgados de familia que tienen profesionales capacitados en derecho de familia y hacen todos los cursos y capacitaciones y saben tratar la materia. Y hay otros juzgados en los que por ahí tienen un poco de lagunas en eso. Una de las cuestiones que yo siempre remarco con este punto es, no es lo mismo ser abogado penalista o abogado laboral que ser abogado de derecho de familia. El derecho de familia es una rama totalmente distinta que se la tiene que tomar con mucho cuidado porque se entiende que en la mayoría de los casos hay niños en el medio. Hay menores, claro. Hay niños en el medio. O sea, no estamos hablando de dos personas que se divorcian y no tienen nada. Bueno,
estamos hablando que casi la mayoría de los casos son con niños menores de edad, Claro. que si no se los escucha y no se los toma no como meros testigos, sino como parte importante en el proceso, terminan sucediendo muchas de las cosas que también de forma mediática se vieron y se conocieron por no tener en cuenta lo que ese niño o niña reclama o pide y necesita. Es re importante lo que decís. ¿A partir de qué edad los jueces habitualmente los empiezan a escuchar? Mira, la ley 26.061 que habla del interés superior del niño no marca una franja etaria, digamos, a partir de la cual los niños pueden empezar a tener como voz dentro del proceso. Siempre lo que se tiene en cuenta es la edad y la madurez de ese niño. Y lo que se hace no es que se lo cita puntualmente al niño para que esté dentro del juzgado y exprese sus palabras, sino que se lo hace mediante los profesionales o el equipo interdisciplinario que tienen los juzgados, que tienen el servicio local. Se tiene muy en cuenta eso, o sea, lo que ese niño puede expresar ante un psicólogo, ante un trabajador social o con la figura del abogado del niño, digamos, que es una parte muy importante en todo un proceso, que lo puede pedir cualquiera de las partes o el juez de oficio, y ese abogado del niño lo que va a hacer es expresar en palabras jurídicas lo que ese niño le quiere decir o solicita. Entonces, normalmente siempre, capaz que a partir de los 6, 7 años, donde se tiene en cuenta, digamos, lo que este niño quiere decir, pero eso no quita de que si hay un niño de 4 o 5 años que está manifestando una situación puntual, no puede intervenir el equipo interdisciplinario y plasmarlo mediante un informe y tener en cuenta esa voz, digamos, de ese niño. Que no es, como yo sostengo, un mero testigo, porque hay muchos papás que te dicen, no, pero pregúntale a mi hijo qué él te va a decir. O sea, no es un testigo el niño. El niño es la parte más importante dentro de un proceso de familia. También, y esto te lo pregunto, pero muchas veces puede suceder que la madre utiliza como rehén al nene para pedirle más cuota al padre. Totalmente. Entonces, porque vos no pongas la cuota que la madre quiere, si no está regulado, si no está escrito, vamos a decirlo así. ¿Puede prohibirle no ver al hijo? ¿Cómo puede actuar el padre? Creo que esto debe ser una de las cosas una de las más... preguntas más puntuales. Por eso yo digo, a ver, una cosa es la violencia de género puntualmente ejercida contra la mujer, que está en inferioridad de condiciones, y otra cosa también es el tipo de violencia que a veces se ejerce, no por todas, sino por un porcentaje muy chico de mujeres para con los padres. Pasa de que si no le pasa, capaz que más dinero del que quiere, le dice no te dejo ver a los nenes. A ver, ahí lo que sucede, ¿qué es lo que hay que hacer? Son dos materias totalmente distintas. Una cosa es la cuota de alimentos y otra cosa es el régimen de comunicación. Cuando se inicia el proceso van por expedientes separados. Si hay un régimen de comunicación establecido judicialmente, esa mamá no puede impedir el contacto del niño para con el papá, porque ya estaríamos hablando de un delito penal de impedimento de contacto. Entonces, ¿qué es mi sugerencia? Ante esa cuestión... Como ha pasado en casos famosos, ¿no? Tal cual, hacer la denuncia. O sea, se hace una denuncia por impedimento de contacto. Si la mamá quiere que pase más dinero del que está pasando, se deberá iniciar un proceso de alimentos puntualmente o un incidente por aumento. Pero una cosa no puede quitar la otra. Son dos materias distintas y acá estamos de vuelta a lo mismo. Velando por el interés superior del niño. Se le está quitando a ese niño el derecho de tener vinculación con su papá, con su vínculo familiar. Es que ahí también, si querés, lo podemos charlar en otras columnas, inclusive traer fallos judiciales, pero no es solo con el papá y la mamá. Estás hablando de los tíos, de los abuelos, Totalmente. digamos, del vínculo familiar o materno o paterno, pero que también hacen, digamos, el crecimiento en armonía por supuesto, del menor. Por supuesto. Excepto que haya una cuestión jurídica establecida, una medida cautelar, una restricción y demás, que no se pueda ese niño acercar a la familia, la mamá no puede, o el papá, en su caso, no puede coartarle las vías de acceso para con respecto a la familia, por más de que esa mamá no quiera al papá, no quiera la familia del papá, etcétera. No puede coartarle las vías de acceso, digamos, y la vinculación que tiene que tener con ese seno familiar. Si te está escuchando, viendo en este momento, digamos, gente que está sufriendo esta situación, porque esto es un sufrimiento para la familia, ¿qué le recomendás que haga? A ver, ante todo, como yo siempre digo, poder visualizar la violencia, si hablamos de violencia, poder visualizarla es el punto de partida. Perfecto. Y si creen o piensan de que algo de lo que les está sucediendo está dentro de la violencia, es un tipo de violencia, o tienen algún inconveniente con respecto a la cuota de alimentos, al régimen de comunicación, lo primero que deben hacer es recurrir a un profesional, consultar, plantear la postura sin ningún tipo de vergüenza, o sea, sin sentir que uno le va a contar
al profesional, al abogado, lo que está pasando o sea, que no tengan vergüenza en poder contarlo o en poder preguntar, ¿esto que me sucede es parte de violencia? ¿Está bien? ¿Está mal? Y ahí, bueno, nosotros como profesionales asesorar en qué es lo que se debe hacer. Si existe algún tipo de violencia, la primera medida es hacer una denuncia para solicitar una medida cautelar y poner en resguardo a esa familia. Y si no hay ningún tipo de violencia y solamente hay conflictos de discusiones y demás, como puede tener cualquier familia que vive en conjunto o separada, es poder regularizar esta situación y decir, bueno, empezar a dejar por escrito lo que es cuota de alimento, lo que es régimen de comunicación, establecer como un orden familiar, digamos. Perfecto. Pero si no se pueden poner de acuerdo de manera personal, sí recurrir a un profesional, pero a tiempo, siempre a tiempo. Maravilloso, porque creo que de esta manera estamos también dando un servicio a la comunidad, Totalmente. ayudando. Te pueden seguir en las redes sociales como sheilaminadeo.abogada, Así es. sheilaminadeo.abogada. Ella te contó, tiene su propio estudio en Carmen de Areco, pero también en Capital Federal Sí. a través de su socia, así que obviamente también se pueden comunicar al teléfono 2325 40 98 45, 2325 40 98 45, y ya les cuento que Sheila no va a ser ni la primera ni la última vez que va a venir. Vamos a tratar de hacer estas columnas una vez por semana o cada 15 días como forma de servicio a la comunidad. Así que Por supuesto, Maxi, desde ya muy agradecida y muy contenta de poder trasladar el derecho, digamos, y que no sea solo en tribunales, sino también llevarlo al ámbito de las personas en general y que entiendan muchas cosas que tal vez solamente están en libros o se ven en la tele y que es más común de lo que parece. bienvenida a esta familia de Sónica. Muchas gracias, Maxi, un gusto. Sheila Minadeo con nosotros. Gonza, nos vamos a un tema y nos metemos también en la columna de Omar Millalonco. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y juegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón.
Bueno, estamos desayunando con unas ricas galletitas de Lobit, como siempre hacemos. Igual no le convidé hoy a Julio. Es verdad, es verdad. Hoy me las quedé para mí, ahora te voy a convidar. El que come y no convida, ese, ¿no? Tiene un sapo en la barriga. Estamos desayunando con Lobit. Lobit son ingredientes reales, sabores que sorprenden. Es la marca premium de productos sin gluten, sin TAC, que podemos comer de forma natural y gourmet. La pueden seguir en su Instagram como lobit.sabor o también en Mercado Libre a través de los productos Lobit, que tienen un montón de variedades, ahí directamente los compran. Gracias Lobit por acompañarnos. Bueno, vení Omarcito, no te me vayas, dale. Adelante, adelante. Mientras vamos a charlar con Omar, les quiero contar y les quiero agradecer también a nuestros queridos amigos de DM Cortinas Roller. Si estás buscando cortinas para tu casa, oficina o comercio, no hay nada mejor que DM Cortinas Roller. Fábrica directa al público, realizan todo tipo de cortinas con mediciones y confecciones a medida. Te entregan tus cortinas en 72 horas y tienen un amplio asesoramiento. Llegan a todo el país y superan cualquier presupuesto. Ahí tienen los números de teléfono y los pueden buscar en su Instagram como DM_Decorroller. Gracias por acompañarnos y por también acompañar al grupo Sónica. Bueno, Omar, charlemos un poquito del Congreso de la Nación, el tole que vienen teniendo y el que van a tener de acá Sí, hasta las elecciones, ¿no? Sabes que esta semana, bueno, se trataron dos temas que, bueno, al gobierno le interesa bastante, principalmente a Javier Milei. Por un lado, el tema de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y por otro lado, inocencia fiscal. La idea es tratar estas dos propuestas el 26 de agosto, falta muy poquito y ya se termina el mes. Y también, bueno, se mezclaron obviamente cuestiones políticas porque también uno de los planes que tiene el gobierno también es el tema de la reforma electoral, que es el tema de las PASO. Algo que también Por le eso se ocupa- abroqueló el peronismo, dijo, Por a mí no me supuesto. conviene que me saquen las pasos. La agenda política del gobierno es esa. Primero, aprobar estas dos propuestas legislativas el próximo 26 de agosto, después del fracaso de la ley de tierra, el tema de lo que ocurrió en el Senado el otro día con un despliegue importante del gobierno que de alguna manera lo que ocurrió fue, bueno, una ley recortada por todos lados. No quieren que se repita lo mismo. Y la reforma electoral plantea el tema de la eliminación de las PASO. Algo que provocó la alarma dentro del peronismo, porque si bien recordemos que el peronismo está bastante dividido y hay una interna muy fuerte entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner, por un lado con Cristina Kirchner también, esto también deja en el medio a Sergio Massa de qué es lo que va a ocurrir, porque en el medio está no solamente el peronismo, sino hay gobernadores, hay intendentes, están las cámaras, el Senado, está diputados. Y Germán Martínez, el jefe del bloque de Unión por la Patria, y José Mayán, jefe del bloque también del peronismo en el Senado, convocaron a los dirigentes para que se dialogue, pero para que haya una posición de los máximos referentes del peronismo para qué es lo que va a ocurrir con la elección, con esta propuesta. A mí de las lo que PASO. me pasa es, Sí. tanto, no quiero caerle solo al peronismo No, porque no. sería injusto, también Sí. pasa con el gobierno y también pasó en Cambiemos. A mí me da un poco de bronca, ¿no? Que no hayan aprendido que no solamente te tenés que juntar para las elecciones. Sí. ¿Cómo te vas a juntar solamente para las elecciones y vas a tener todo? Después te estás peleando, tirando. Escúchame, cerrate en una habitación y decite todo lo que te tengas que decir. Los trapos esos se lavan en casa, Maxi. Sí, ponele Sí. que vos públicamente podés decir lo que quieras, pero trata de zanjar e ir para adelante con la idea que vos crees para no llevarle más problema a la gente del que tiene. No, La por gente tiene el supuesto. problema de llegar a fin de mes y vos le estás llevando un problema de la política y por ende tampoco puede el país seguir funcionando cuando tenés problemas No. entre los dirigentes No, políticos. totalmente. No, y aparte las internas fuertes que incluso hasta todo el tiempo no no hay hermetismo total, siempre se difunden, hay mucho enojo en algunos dirigentes, y la idea del peronismo es juntar de alguna manera estas voluntades para llevar adelante la posición del peronismo, porque la reforma electoral plantea la eliminación de las PASO y eso al peronismo no le conviene, porque hay un reordenamiento, la PASO te ordena, es así. Entonces lo que ocurre es,
a partir del plan de Javier Milei de su reelección, que ya lo dicen abiertamente, de hecho, uno de los spots con inteligencia artificial que lanzó Milei es yo compito contra mí mismo, que eso también está diciendo algo. Entonces el peronismo dice, no, bueno, pará, tratemos de juntarnos con gobernadores, con senadores, con intendentes y fijar esta posición para que de alguna manera el peronismo sea una oferta electoral y en diputados y en el Senado no se apruebe la ley de reforma electoral. A mí, ¿sabes qué me parece? Y yo lo he discutido, lo he criticado en su momento. Es un dispendio económico la PASO. Sí. Pero vos no solamente tenés que ver eso, vos tenés que ver el bien general de la democracia. Sí, totalmente. Porque para eso son las elecciones. Entonces, ¿es un dispendio económico? Sí. ¿Podemos de alguna manera modificar la PASO para que no sea que todo el mundo vaya obligatoriamente a votar? Porque, digamos, si vos sos afiliado del peronismo o tenés una idea de que, no sé, vamos a poner un ejemplo, entre Kicillof y Massa quería votar a Massa, bueno, listo. O quería votar Kicillof, andá y votá en la interna. Yo creo que lo que hay que sacarle es la obligatoriedad en principio y buscar algún sistema, puede ser, que tal vez sea más ágil, más rápido, donde no necesariamente tengas que ir a una mesa de votación fija, estanca, que puedas ir a cualquier lugar del país a votar en una interna. No sé, por ejemplo, no sé, hay que buscarle la vuelta de algo que sea inclusive a lo mejor también una boleta única. Sí. Lo que ocurre también ahí es el tema de que, bueno, el peronismo no le conviene tampoco eso, ¿no? Bueno, es la conveniencia. Estamos hablando quizás de conveniencias electorales, ¿no? Lo que te plantea el peronismo internamente es, bueno, tratemos de reordenar nuestra interna, que ellos mismos te lo dicen, tratemos de reordenar nuestra interna para que haya un solo candidato y que de ahí... Viste que el otro día escuchaba en algunos dirigentes que cuando vienen estas elecciones presidenciales o legislativas, muchas veces, en algunos casos, el peronismo como que vuelve a tener eso de, bueno, vamos todos juntos, pero después vienen también los fallidos, como el fallido Frente de Todos, donde estaban todos enojados, estaban todos peleados. Estaban las organizaciones sociales por un lado, el PJ por un lado, el Frente Renovado por otro. Digo, la verdad que no quieren también que pase eso, porque también la sociedad se da cuenta, ¿no? Digo, la gente de alguna manera también está pidiendo seriedad, y del otro lado tenés a Javier Milei y a Karina Milei, a los hermanos Milei, negociando con el PRO para llevar adelante una coalición nuevamente en el 2027 con algunos dirigentes que, bueno, que ya se estuvieron reuniendo, como Cristian Ritondo, como Sebastián Pareja también en la provincia de Buenos Aires, y también disputar la provincia de Buenos Aires, porque el peronismo también va a disputar la provincia de Buenos Aires, que eso lo vamos a ver seguramente en otra columna, porque digo, viene muy interesante el tema de aquellos que nos gusta la política, toda esta rosca que se viene diagramando. Nos encanta. Sí. Bueno, quiero agradecer a Flor Jiménez, que nos manda un mensaje y nos dice gracias por la info con la doctora Sheila. Bueno, Buenísimo. Gracias también a ustedes. Ahí se están comunicando a través del canal de YouTube.